informa, amigos y amigas de Corape Digital TV. Nos encontramos en las oficinas de Acción Jurídica Popular, en donde van a dar una rueda de prensa sobre los resultados, sobre el informe que ha brindado observadores internacionales en cuanto a la tesis de la fiscal Diana Salazar, en donde se menciona que supuestamente existiría plagio. Escuchemos lo que tiene que decir Priscila Schettini, quien es parte de Acción Jurídica Popular. Estos hechos que son graves, faltas gravísimas, y hemos solicitado a varias instituciones como al Consejo de la Judicatura la destitución de la señora fiscal general, apegada al Código de la Función Judicial, artículo 109. Hemos solicitado a la Universidad Central que se revise, y es así que el 28 de junio la Universidad Central del Ecuador resuelve y menciona que de la tesis de jurisprudencia, de doctora en jurisprudencia de la fiscal general del Estado, dice que sí existe plagio, que hubieron párrafos copiados, pero que ellos lo llaman impericia. Esta falta gravísima, esta decisión de parte de las autoridades y del Consejo de la Universidad Central del Ecuador, al decir que el plagio solamente son impericias, quiere decir que Diana Salazar ignoraba la forma de citar, ha permitido que una veeduría internacional como Transparencia Académica, en la cual están varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como SEDE, NOFEC, ALMA, ADE, el 28 de junio del 2023 anunciaron ante el mundo entero, en Europa, Ecuador, anunciaron que habría 3 académicos internacionales que revisarían la tesis de la fiscal general, el artículo científico y el libro con el que le permitió ser autoridad. ¿Quiénes son los académicos internacionales para poder emitir un informe que goce de prestigio y aval académico, como digo, internacional? Está el profesor en Derecho Penal de la Universidad de Valencia, el señor Juan Carlos Carbonell Mateo. Él es considerado como uno de los referentes en Derecho Penal y en América Latina. Es un profesor con numerosos posgrados en carácter internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica, que imparte conferencias de manera habitual en diversos países. Ha ocupado cargos de dirección y gestión de diversas universidades españolas, es miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas académicas indexadas de alto prestigio y de la Asociación Internacional de Derecho Penal, entre otros cargos más. Tenemos también a Fernando Flores Jiménez, quien es el académico internacional, que es director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, doctor en Derecho Constitucional y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Su experiencia como docente e investigador se centra en los sistemas de protección de derechos fundamentales, con experiencia en materia migratoria. Además de su labor académica, ha ocupado diversos cargos de gestión de administración pública. El profesor Flores ha publicado numerosos artículos y libros y es reconocido por su contribución al campo de los derechos humanos, entre otros cargos más. Por otro lado, también tenemos a Marco Aparicio, quien se encuentra aquí. Él es un reconocido profesor y activista de los derechos humanos, doctor en Derecho Público y profesor agregado en Serra Hunter de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona. Es coordinador del programa interuniversitario de doctorado en Derecho, Economía y Empresas. Es director de la Cátedra Internacional UNESCO. Es presidente del Observatorio DES y miembro de la Junta del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Estos 3 académicos son quienes, cumpliendo el plazo que habían ofrecido, que es el mes de julio y agosto, presentar un informe de estos 3 trabajos. Son los 3 académicos quienes han firmado, cada uno goza con su firma electrónica que todos pueden analizar. Después pondremos el link donde se encuentra este documento. Yo quiero referirme a las conclusiones de este informe internacional. Como hemos dicho, los académicos que revisaron son personas de altísimo prestigio, reconocidos a nivel mundial. Por lo tanto, no es tan fácil decir, no es tan obvio decir, como pasó en el caso de la Universidad Central, que no hay plagio. Ellos están diciendo como conclusión principal en su informe que hay plagio, tanto en la tesis como en el artículo científico. Y no solo eso, están reconociendo que hay diversos tipos de plagio. El primero de ellos es, o se refiere al hecho de que en la tesis la fiscal no citó, no puso ninguna referencia en muchísimas páginas y en muchísimos párrafos. No puso tampoco comillas, es decir, es imposible identificar qué es producción de ella y qué es producción de otros autores.
y nunca les hizo la referencia, ni siquiera en las páginas correspondientes, tampoco en la bibliografía final. Ese es un tipo de plagio. El otro tipo de plagio que identifican claramente en las conclusiones estos prestigiosos académicos es lo que se llama la falsa paráfrasis. Es decir, que se copia un texto sin la referencia debida y se cambian una o dos palabras, pretendiendo que se haga pasar como propio el texto que es ajeno. Asimismo, sin la referencia debida ni al pie de página, como tampoco en la bibliografía final. Y hay un tercer tipo de plagio, que es aquel en el que, aunque hay referencias en el pie de página o en la bibliografía final, no se utilizan las comillas y es imposible identificar qué parte es propio de la autora y qué parte es tomado de otras fuentes. En esas circunstancias es contundente la conclusión de que hay plagio. Y no solamente se refiere a la tesis y al artículo científico, sino también que la comisión habla del libro que fue sometido a revisión para el concurso. Este es el libro que Diana Salazar presentó en el concurso para fiscal general del Estado, el mismo que fue puntuado con la máxima calificación. Veeduría Internacional ha combinado dos tipos de análisis para este libro, tanto cualitativo como cuantitativo, usando criterios de rigor y creatividad. De allí se deduce que el libro no presenta calidad, además es extremadamente superficial y no apuesta a una aportación a lo académico ni tampoco a la sociedad. Textualmente, los docentes creen que el libro carece de calidad, tanto en lo formal como en lo sustantivo, y así es una entidad insuficiente para ser considerado como merecedor de una publicación seria. Existen también algunas recomendaciones que el informe internacional emite en más de 20 páginas que tiene este análisis. Las recomendaciones en este informe que nos dan los expertos y académicos internacionales son 7 y son bastante claras. Las que voy a mencionar son la número 5, que nos parece muy importante, la cual voy a citar textualmente. De esos hechos que constituyan plagio, el principal responsable es el autor, pero cabe también reprochar de su no detección al tutor o director. También sí los hay, y en menor medida a los tribunales y comisiones que hayan conocido de trabajos plagiados. El punto número 6, textualmente, indica: una vez detectado un plagio, es menester adoptar las sanciones correspondientes, tanto en el plano académico y en su caso político, administrativo o judicial. Esas son las recomendaciones, los dos puntos más importantes de las recomendaciones del informe. También queremos referirnos a la comunicación que hace la señora fiscal general del Estado el día de ayer, en el cual ha calificado que los veedores internacionales no cuentan con aval o prestigio. Hemos señalado aquí cuál es su currículum y lo vamos a juntar en nuestras redes sociales, quiénes son los académicos, y sería difícil realmente que digan que no existe prestigio o aval. También hay un punto que la señora señala que además, ante este nuevo intento de ensuciar mi nombre, considero pertinente informar que las acciones legales en contra de quienes han propiciado todo este burdo show está en marcha y se resolverán en derecho. ¿Por qué la señora fiscal general Diana Salazar tiene vergüenza de decir cuáles son las acciones legales? Porque si tuviera que decir que existen unas injurias, mentiras, de toda la información que hemos presentado desde mayo del 2023, no tendría que denunciarnos por delito de odio, que no tiene nada que ver. Esta es la notificación del 24 de julio, en el cual fui notificada junto a 9 compañeros de Acción Jurídica Popular, en la cual nos denuncia por delitos de odio. Pero ¿cuál es el argumento para denunciarnos por delito de odio? Que a través de estas denuncias de plagio, donde se comprueba que sí existe plagio en la tesis, artículo científico y en el libro de la señora fiscal general, significa que varias personas en redes sociales la han atacado. Si sería de esa manera, nos está echando la culpa a nosotros, por lo que terceras personas
le hayan puesto que no conocemos y no sabemos. En vez de dedicarse a perseguir Acción Jurídica Popular por haber denunciado por plagio, debería perseguirles a las personas que ella dice que se ha sentido ofendida. Pero mientras tanto utiliza a su mamá, a una persona, para denunciarnos por delito de odio. Esas son las acusaciones o las acciones legales que la fiscal general del Estado ha tomado, que son delitos de odio que no tienen nada que ver con el plagio que ha cometido, y decirles que nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias para que se compruebe todo esto a nivel nacional. Vamos a informar y emitiremos a la propia Fiscalía General este informe internacional. Y de lo que tenemos conocimiento, la Veeduría Internacional notificó ya a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana, a CENESID, a las instituciones de educación de aquí del país y a otras organizaciones públicas, organismos también públicos, para denunciar este tema de plagio de la fiscal general. Como decimos, nosotros nos mantendremos frente a estas denuncias, nos mantendremos fuertes, unidos como Acción Jurídica Popular, sin tener miedo. Estas amenazas de la fiscal general no nos van a detener. Vamos a continuar con nuestras denuncias, vamos a juntar estos informes internacionales al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo de la Judicatura, para que avancen las investigaciones, a la propia Fiscalía, que sabemos que no van a hacer nada, pero dándole a conocer a toda la ciudadanía con transparencia que sí existe plagio y que Acción Jurídica Popular denunció los hechos como tienen que ser. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. ¿Qué otras instancias o qué otras acciones se puede tomar después de este informe internacional? No sé si es que le han remitido ya a la Universidad Central, si tal vez el Honorable Consejo Universitario tiene conocimiento de este informe, qué les han dicho y qué otras acciones pueden tomar para tener tal vez alguna respuesta de otros organismos. Bueno, hay que señalar que la propia Comisión Internacional comunicó ya los resultados de esta veeduría, de este análisis a varias instancias, ¿no? Entre ellos, efectivamente, la Universidad Central. La Universidad Central, como ustedes saben, hizo ya su resolución. Debería, con estos hechos, revisar lo que ya hizo. No creemos que lo vaya a hacer. Sin embargo, este es un elemento que sirve para que a nivel de las instituciones de control, que son Consejo de la Judicatura, que son la propia Fiscalía, se hagan los trámites y los procedimientos para investigar lo que estamos diciendo. Porque recuerden ustedes que estas investigaciones que nosotros hemos solicitado a los diferentes órganos han tenido un desarrollo precipitado, ¿no? Por un lado, la Universidad Central, que dijo sí hay plagio, pero se llama impericia. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura, que dijo que no podía entrar a revisar esto, y el propio Consejo de Participación Ciudadana, que hizo o que permitió que se hiciera la audiencia pública. Entonces, con esto, con esta veeduría internacional de transparencia académica, lo que se va a pedir a estas instancias es que renueven las investigaciones y que hagan el proceso para ver si se llega a alguna conclusión. Por otro lado, es importante señalar que este es un elemento que demuestra lo que hemos estado diciendo y que pone en cuestión los elementos que le sirvieron a la fiscal general para ser nombrada como fiscal general. Por lo que esperaremos a que la Asamblea Nacional se posicione para remitir también esta como una falta más dentro del funcionamiento de la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de la tesis del 2005, sino también de un plagio en un artículo científico del 2021, que es cuando ella ya era fiscal general. Eso es lo que podría decir. Adicional a las observaciones que existen al tipo de plagios, ¿qué porcentaje existe de plagios en cada uno? Es decir, en la tesis, ¿qué porcentaje existe de plagio? Y en la publicación científica, ¿qué porcentaje? Bueno, los detalles del informe internacional incluso, ¿no? Son muy claros y les vamos a pasar a ustedes también el informe. Detalla exactamente qué párrafos son copiados, en qué páginas de la tesis están copiadas, cuántas veces se repite y por lo tanto de
De los links que ellos envían de cuántos autores han sido plagiados, son más de 10 autores, y por lo tanto estaríamos hablando de lo que nosotros ya habíamos ratificado, que existe mucho más del 40% de plagio en la tesis y más de un 25% en el artículo científico. Pero a más del plagio como tal, lo que dice el informe internacional es que estos 3 documentos, inclusive el propio libro, demuestra una deshonestidad académica y que incluso no se pueden ni siquiera utilizar como interés académico nacional o para cualquier estudiante. Simplemente no son útiles para los ecuatorianos o para cualquier persona que tenga acceso a estos recursos escritos por la fiscal general. Y algo muy importante y grave también de decir, que es el tema del artículo científico del 2021. Nosotros presentamos una segunda denuncia a la Universidad Central del Ecuador, en donde el editor de la revista principal era el señor Ramiro García, en el cual él adelantó un criterio diciendo que no existía plagio en este artículo científico, y de lo cual es falso y es mentira. Y inclusive nos dijeron que nuestra denuncia no podrían llevarla adelante porque ninguno de nuestros compañeros o de quienes firmamos hemos sido estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Quiere decir que el rector y el consejo universitario señalan que no pueden seguir la parte administrativa porque no hemos sido estudiantes de la universidad. Entonces tendremos que conseguir a nuestros compañeros que sí se graduaron en la universidad para presentar nuevamente la queja, para que se siga no solamente la señora fiscal como articulista, sino también al señor Ramiro García pedimos la destitución, porque él no puede permitir en una revista de la Universidad Central que se permitan estos artículos científicos plagiados, y eso lo demuestra también el informe internacional. La fiscal en el pronunciamiento que realizó el día de ayer minimiza a la veeduría internacional. En este caso, ¿tendría un peso fuerte legal este informe para hacer un contraste con lo que está diciendo la fiscal? Porque también se estaba conversando, y eso me sería chévere poder tener un criterio de ustedes, de que se está utilizando recursos del Estado para persecución, a su criterio. Sí, efectivamente, con los graves problemas de seguridad que tiene el país, resulta muy llamativo que en lugar de preocuparse de la situación de asesinatos, muertes, robos, vacunas, se preocupen por una denuncia de un grupo de ciudadanas y ciudadanos que lo único que hemos dicho es que hay plagio en la tesis. Y lo que se haga es abrir una investigación por delito de odio. Lo que correspondía, si era falso, era abrir uno por calumnia, porque eso es lo que corresponde si nosotros estamos mintiendo. Entonces se utiliza recursos del Estado para perseguir y para acallar cualquier voz crítica. Por supuesto que tenemos derecho a decir que la fiscal sacó 10 sobre 20 en un examen escrito. Y ser fiscal general del país significa ostentar el puesto más importante de este país para llevar a la gente a la cárcel. Entonces no puede ser cualquier persona. Tiene que demostrar solvencia suficiente para estar allí. Si a eso de que sacó 10 sobre 20 en el examen le añadimos el hecho de que plagió en su tesis y plagió en un artículo científico, pues en manos de quién estamos. Es lo único que hemos dicho. Entonces, ese es un elemento. Y el otro elemento que nos ha comentado es que estos nombres no sirven para nada o no son nadie. No. Los señores que forman parte de la veeduría ciudadana son docentes universitarios, docentes de universidades europeas prestigiosas, directores de doctorados, directores de centros de investigación, que a su cargo tienen todos los años muchísimas tesis de doctorado. Entonces, y que escriben en revistas indexadas, no solamente en los índices que son clásicos en nuestro país, sino en índices europeos. Por lo tanto, no podemos decir entonces que son personas sin aval académico. Al contrario, son personas que tienen mucha trayectoria académica y que su palabra pesa. Para los abogados, para los académicos del derecho, es importante la palabra de estas personas. Y por supuesto que este es un elemento relevante. Esta es una prueba. Esta es una prueba de que hay una infracción académica. ¿Cuál es esa infracción académica? Haber plagiado. Todos y todas conocemos que no se puede copiar en los exámenes, que no se puede copiar en una tesis cuando uno está en la universidad. Así de sencillo. Y lo propio, que uno no puede copiar cuando hace un artículo. Y que lo lógico es que le devuelvan el artículo hasta que la similitud, peor la copia, desaparezcan del artículo que usted está presentando. Esto también nos habla de la crisis que tiene nuestra universidad.
y concretamente la Universidad Central. Que esperamos del audio, ¿no? Aquí hasta ahora, por cierto, no nos han entregado el audio del Consejo Universitario que fue ordenado por el juez que nos entreguen ya. Hasta esta semana tienen que entregar. Esta semana tendrían que entregar la Universidad Central el audio de la impericia o cómo debatieron la impericia en la Universidad Central. Aquí estamos viendo que mientras el rector, muchos PhDs de la Universidad Central del Ecuador, el gran, honorable Consejo Universitario, el plagio lo llama impericia, 3 académicos internacionales con mucho prestigio y aval académico, lo llaman por su nombre, plagio. Copias de textos completos, páginas de copias. No estamos hablando de 1 o 2 palabras, señores. Estamos hablando páginas completas copiadas textualmente. Y para disimular el engaño, lo que hace también la señora es cambiar 1 o 2 palabritas nomás. Entonces, y por eso se llama impericia. No, estamos denunciando un hecho muy importante y creo que a todos los ecuatorianos y ecuatorianas nos debe interesar este tema, porque como dijo mi compañera, la fiscal general del Estado, en vez de investigar INA Papers, Pandona Papers, el tema de las masacres carcelarias, la violencia que hay en el país, robos, asaltos, asesinatos, violencia, feminicidios y todo lo que existe en este país últimamente, el asesinato del señor Villavicencio, lo de este gobierno, lo de los anteriores gobiernos. En vez de investigar, nos pone a investigarnos a nosotros con propio fiscal a cargo. Cada día nos llegaban 2 notificaciones diarias diciendo que están revisando nuestras redes sociales, que están revisando dónde estamos. Inclusive denunciamos de que existen diligencias reservadas en el delito de odio. Quiere decir, posibles escuchas en llamadas, seguimientos para el colectivo Acción Jurídica Popular. ¿Qué hemos denunciado? Plagio, que eso no tiene que ver con la institución, que ella tiene que responder por los actos y decir lo que ella no merece estar en el cargo de fiscal general, que ha cometido deshonestidad académica, que si una fiscal comete este tipo de plagios, de engaños al país y a los ciudadanos, ¿qué esperamos de la fiscalía? Esas han sido las declaraciones de Acción Jurídica Popular, quienes mencionaron sobre las conclusiones del informe que abre plagio en el artículo científico presentado por la fiscal en el libro y también en la tesis de la Universidad Central. Entre ellos mencionan diversos tipos de plagio, uno de ellos en el que no se citaron los textos de referencia. Además también mencionan que existe lo que se denomina como falsa paráfrasis, en donde se cambian 2 o 3 palabras y se hace pasar el texto como si fuera propio. Y también mencionan que se ha citado los textos, pero no se ha puesto comillas y de esta forma no se reconoce qué parte del texto está o no está citado. Existen 7 recomendaciones de parte de los observadores internacionales en cuanto a la tesis de la fiscal. Entre ellos afirman que la principal culpable es la autora de la tesis, en este caso la fiscal Diana Salazar, y también el tutor de la misma. Y otra de las recomendaciones también señala que luego de que se detecte este caso de plagio se deben tomar todas las medidas necesarias. Desde Acción Jurídica Popular están esperando la posición de la nueva Asamblea Nacional para que presentar este informe de los observadores internacionales y de esta forma se puedan tomar medidas, entre ellas un juicio político a la fiscal Diana Salazar. Eso que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. Sharina Santamaría los acompañó en cámaras y aquí Camila Villasís. No olviden suscribirse a Corape Digital TV para enterarse de más noticias.